De hecho, hay mucha gente que nunca se recupera de la muerte de un ser querido. Le lleva un proceso recuperarse. La muerte es lo que más asusta al ser humano. Todos no queremos morir. Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿quién de ustedes quiere morir ahora? Nadie. El ser humano ama tanto su vida que está dispuesto a hacer todo, a dar todo lo que tiene por salvar el pellejito de un ser querido. Estamos dispuestos a conseguir, a sacrificarnos todo para salvarnos la vida, para salvarle la vida a alguien más que amamos. Luchamos con la muerte, luchamos para no morir. Ahora yo les tengo una buena noticia, que a pesar de la muerte nosotros tenemos vida eterna, que hay una vida eterna más allá después de la muerte. El Evangelio de Cristo nos promete que hay vida eterna más allá de la muerte. Que los que nosotros creemos en Cristo, hay una vida más allá detrás de la muerte. Es decir, hay una cortina aquí y nosotros estamos viviendo a este lado. Y Cristo dice, los que creen en mí, no se preocupen. Los que creen en mí, hay vida eterna. Atrás de esta pared que se llama muerte, atrás de este sepelio, de este entierro, hay una vida que los está esperando. Hay una vida que se llama vida eterna. La vida aquí en esta tierra es tan corta comparado a la vida eterna. Y les voy a dar un ejemplo pequeño. Imagínense que de esta pared a la otra pared es la vida eterna. Y lo que nosotros vivimos aquí, imagínense que yo, que voy a vivir más que todos ustedes, que pienso vivir 100 años y 101 años, entonces yo sé que ustedes van a vivir 90 o algo así, pero yo que quiero vivir más de 100 años, imagínense que yo, que voy a vivir 100 años, de aquí a esa pared a la otra pared es la vida eterna. Yo que voy a vivir 100 años, mi vida aquí en la tierra es el tamaño de un dedo. Aquí son 100 años. Este es el espacio de 100 años en la eternidad. Aquí para allá me queda todo esto. Esa es la pequeña vida que nosotros tenemos. Entonces la vida que Cristo nos ofrece a través del Evangelio es todo el resto. Por eso Cristo dice, después de allá hay vida eterna para los que creen en Él. Y hay una hojita ahí con usted y me gustaría que usted me vaya siguiendo para que crea no en lo que yo digo, sino que crea en lo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. En lo que el Señor Jesucristo nos proclama y nos dice en su Evangelio. Que cuando lo que a nosotros nos afecta y nos impide, lo que nos causa tanto daño, Él le tiene una respuesta. Porque la vida a veces no es tan fácil. La vida a veces parece injusta. Yo he escuchado a muchas personas que me dicen, pastor, la vida es injusta conmigo. La vida parece injusta con las otras personas. ¿Por qué la vida es injusta? Yo les digo, no tengo mucha respuesta, pero yo les entiendo, a veces la vida es injusta. En nuestro lapso de vida aquí en la tierra vamos a pasar momentos injustos. ¿Por qué un inocente muere? ¿Por qué se le quita la vida a un inocente? ¿Por qué recibimos un cáncer? ¿Por qué perdimos a un familiar en un accidente? ¿Por qué? Parece que la vida es injusta. Y en el lapso que nosotros vamos a vivir aquí en la vida, en una vida que parece injusta, cuando lo que pasa en nuestras vidas es injusta, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Si pusimos mucha atención en lo que aprendimos del Evangelio, que leímos en la segunda lectura del Evangelio, dice que Marta y María tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Y hacía 4 días de que Lázaro había muerto. Lázaro estaba enfermo, se enferma, y las hermanas, que es María y Marta, le mandan a avisar a Jesús que Lázaro estaba enfermo y que iba a morir, que viniera para que les hiciera el milagro de sanarlo. Y Jesús, al parecer, no vino. Y Jesús, cuando dice, voy a ir a ver, ya habían pasado 4 días de que habían enterrado a Lázaro. Y las hermanas María y Marta estaban aquí, estaban resentidas, estaban enojadas, estaban esperando a ver al Señor, que era uno de sus mejores amigos, que Jesús siempre pasaba a echarse un shower en la casa de ellos, y Marta le cocinaba. Siempre Jesús, que pasaba por esa área, era invitado a comer con ellas. Entonces era un amigo, y al parecer
el amigo que no solo era el Señor Jesucristo, sino que era el amigo de la familia, no estuvo ahí cuando Lázaro murió y cuando estas hermanas estaban pasando momentos que ellas parecían que era injusto. Y vea conmigo ahí el Evangelio de Juan 11, 20 al 21, dice: cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. Entonces Jesús había llegado, iba en camino. Y dice que cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. Pero María se quedó en casa. Y note las palabras que le dijo a Marta a Jesús. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Note que esta mujer había pensado que la vida era injusta para ella. Note que esta mujer estaba pasando un momento cuando no tenemos respuestas para lo que nos sucede. Y lo primero que hace al ver a Jesús es reclamarle. Le reclama. Marta era una mujer como nosotras, y a mí me encanta el personaje de Marta en los evangelios, porque siempre vemos que es una mujer reclamona. Vemos en otra ocasión cuando Jesús llega a visitarlos y llega a descansar a la casa de Marta y María. Y María llega y se sienta a los pies del Señor para conversar con Él. Y Marta está cocinando, preparándole loncha a nuestro Señor Jesucristo. Y le reclama a Jesús, le dice: María, ahí está contigo, dile que me venga a ayudar. Marta es una mujer donde nosotros podemos identificarnos. Yo sé que hoy no vinieron los reclamones, pero hay quienes que son bien reclamones en la vida para todo. Hoy no vinieron, gracias a Dios puedo predicar con libertad. Entonces, Marta era una mujer que se identifica con nosotros, que lo primero que hace al ver a Jesús es reclamarle. Y yo digo, Marta tenía razón. No solo Jesús era el Cristo, el Dios en quien ellos habían creído, sino que era el amigo de la familia. Era quien les habían servido, quien les habían dado de comer. Y ahora cuando lo necesitaba, no estaba. Y por eso Marta tenía razón. Y muchas veces nosotros también tenemos razón. Porque a veces la vida no es justa. A veces pasamos por tragedias que no las merecemos. Yo a veces cuando un niño nace con una incapacidad, y veo cómo crece y desafía todos los desafíos que la vida él tiene que enfrentar en la vida. Digo, no es justo que este niño haya nacido así. No es justo que esta persona a pequeña edad le diera un cáncer. No es justo que alguien, una familia de 4 hijos, yendo para la iglesia, lo atropellara a uno que iba ebrio. No es justo. Digo, cuando la vida es injusta con nosotros, Dios nos da esperanza. Pero ¿qué hacer en esos momentos cuando la vida es injusta? Primero, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Cuando pensemos que la vida, o cuando sintamos que la vida es injusta con nosotros, nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor y no reclamar. Marta lo primero que hace al ver al Señor es reclamar. Pero no solo Marta. ¿Cuántos no de nosotros hemos reclamado al Señor en un momento? Y Marta lo que le dice al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí conmigo, no hubiera pasado esto? Señor, si tú hubieras estado allá con mi familiar cuando le hicieron daño, no hubiera pasado esto. Y nosotros nos volvemos reclamones contra el Señor. Y le empezamos a reclamar: Señor, sí, ¿por qué no hiciste aquí? ¿Por qué no me hiciste esto? ¿Por qué el otro? Y empezamos a reclamarle al Señor. Y cuando la vida parece injusto, no debemos de reclamarle al Señor, debemos de aprender a confiar en el Señor. Otro error errores normales entre nosotros es que empezamos a buscar culpables. Empezamos cuando vemos algo injusto, cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos es buscar culpable. Y note que Marta, ¿a quién le echa la culpa? A Jesús. Ella le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, es por tu culpa. Porque si hubieras estado aquí con nosotros, él no hubiera muerto. La muerte de mi hermano es tu culpa. Y nosotros muchas veces hacemos así. Culpamos a Dios o culpamos a nuestros seres queridos cuando la vida es injusta. Pero no podemos empezar a buscar culpables. Déjenme les digo algo aquí: no es bueno buscar culpables.
Porque cuando nosotros empezamos a buscar culpables y descubrimos quién es el culpable, agarramos resentimiento, agarramos odio, agarramos rencor. Yo siempre aconsejo, entre más, y hoy no vinieron los que les gusta, iba a decir chisme, pero lo que gusta meterse en muchas cosas, yo siempre recomiendo, entre menos saben, es mejor para ustedes, porque tienen menos culpa. Entre menos se interesan en la otra persona, es mejor para ustedes, porque tienen menos responsabilidad. Porque si usted ya sabe y no le ayuda, si usted ya sabe y no hace algo, ahora es parte. Entre menos sabemos, menos culpa. Entre menos descubrimos quién fue, menos culpa. Para nosotros menos rencor. Porque cuando logramos descubrir esa persona fue, empieza a crecer un odio en nosotros. Empieza a crecer un rencor en nosotros. Y nos desbaratamos la vida. Entonces cuando pasan cosas injustas, el Señor nos invita a confiar en Él. Marta estaba culpando al Señor. Fue por la culpa de Dios. Él fue. Nosotros también podemos identificarnos con Marta. Cuando pasan cosas injustas en nuestras vidas, nosotros debemos de entender de que Dios permite las cosas porque Él quiere glorificarse. Dios permite las cosas porque Él quiere glorificarse. No es de que Dios quiere que pasen las cosas, Él las permite. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la soberanía de Dios. A veces nosotros confundimos la voluntad del Señor con la soberanía de Dios. Hay cosas que el pecado las provoca. Hay cosas que nosotros mismos nos metemos. Hay cosas que ocurren porque nosotros nos las buscamos. Pero no es la voluntad de Dios. Dios las permite porque Él es soberano. Y cuando Dios permite cosas que parecen injustas, nosotros no las entendemos. Pero Dios las permite porque Él quiere glorificarse. Cuando leemos nosotros en el Evangelio, dice que Dios le dice, no, es necesario. Si yo hubiera ido y hubiera sanado a Lázaro cuando estaba enfermo, no lo hubiera resucitado. Pero esperé que muriera para yo ir a resucitarlo, para yo hacer el milagro, para que crean en mí. Porque si yo no levanto a Lázaro de la tumba, no hubieran creído de que yo tengo el poder para dar vida, que yo tengo el poder para aún vencer a la muerte. Y a veces Dios permite cosas porque Él quiere hacer algo. Él quiere glorificarse. Él quiere que nosotros creemos. Los mejores testimonios de las personas que yo conozco son aquellas que han pasado por un cáncer, que han pasado por grandes tragedias en la vida. Después me ha dicho, pastor, ahora yo creo en el Señor. Ahora yo confío más al Señor. Tuve un encuentro con el Señor. A veces pasamos cosas muy difíciles porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Porque Él quiere glorificarse, que Él quiere mostrar su poder en las cosas que pasan. Cuando pases una cosa injusta, pregúntate, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque en Dios todas las cosas ayudan a bien, dice el apóstol San Pablo. Todas las cosas en Dios ayudan a bien. Todas las cosas. Yo no las entiendo, yo no sé, pero Dios que ve todo, Él está viendo de que eso, aunque para mí es doloroso, fue lo mejor. Dios que alcanza a ver el futuro y ve todo lo que puede pasar y lo que se puede evitar, aunque para mí es doloroso, el Señor dice, te está doliendo, pero es lo mejor, porque yo conozco el futuro, yo conozco las vidas. Y a veces el Señor nos hace pasar por cosas o permite que pasemos cosas porque Él quiere hacer algo o Dios está haciendo algo. Entonces cuando nosotros entendemos de que a pesar de Dios está haciendo algo, nosotros podemos empezar a confiar en el Señor. Señor, yo no entiendo por qué pasó esto. Yo no entiendo por qué siento que esto es injusto para mí, pero yo confío en ti, que tú estás haciendo algo. Tal vez me estás librando de algo, tal vez estás librando de algo mi familia. Recientemente alguien me contaba, después de la pérdida de mi ser querido, ahora nos amamos más, ahora nos unimos. A veces yo he visto cómo las familias se llevan tan mal, se tratan tan mal, se desprecia tan mal, se hacen tanto daño, que tiene que morir alguien para que empiecen a amarse, que tiene que morir alguien en la familia para que empiecen a valorarse, para que vean cuán importante es.
Y a veces Dios lo permite, porque ve que nos estamos destruyendo. Dice, ahorita los voy a enseñar a amar, y con dolor. Ahorita voy a enseñarlo, que cuánto valen, cuánto son importantes, y lo va a hacer con dolor. A veces el Señor nos permite pasar por desiertos, porque quiere trabajar en nosotros. Y cuando estamos pasando estos momentos, Señor, solo ayúdame a confiar en ti. Cuando estamos pasando esos momentos injustos, Señor, solo ayúdame a confiar en ti, porque yo no sé, pero tú sí sabes. Señor, ahorita estoy pasando esto, yo solo quiero confiar en ti. Tú tienes el control, porque dice tu palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hermano y hermana, cuando la vida es injusta, recuerda, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y el Señor está haciendo algo bien, tal vez no para ti, pero tal vez para alguien más. Cuando las cosas en nuestra vida parecen injustas, empieza a confiar en Dios. En el Evangelio de ahora también aprendimos de que Jesús nos promete vivir aún después de la muerte. La muerte es el enemigo peor del ser humano. La buena noticia es que Dios nos promete vida después de la muerte. Él nos promete vivir después de la muerte. Cuando yo conocí esta verdad, yo ya no tengo miedo a la muerte. No la ando buscando. Porque no quiero que al salir de ustedes vayan, atropéllenme, o yo quiero ya morir porque no tengo miedo a la muerte. ¿Dónde está la muerte? No, pero no le tenemos miedo. Nosotros nos cuidamos, yo me cuido, yo trato de hacer el bien, yo trato de evitar todo incidente. Pero si viniera, no le tengo miedo, porque sé que hay vida después de la muerte. Vea lo que dice el Evangelio del Señor en Juan 11, 22, 23. Dice, Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Cristo tiene el poder sobre la vida y la muerte. Querido creyente, querido fiel, querido hermano que has puesto tu mirada, que has puesto tu credo en el Señor Jesucristo. Tu Señor Jesucristo tiene el poder sobre la vida y también sobre la muerte. Tu Cristo al que has creído tiene el poder para detener la vida, para dar vida. Tiene el poder para cancelar la muerte y para destruir la muerte. Al Jesucristo que has creído tiene poder tanto para la muerte y para la vida. No has creído en vano, estás creyendo bien. Tu credo está bien puesto en el Señor, porque Él tiene el poder para la vida. Le dice, tu hermano volverá a vivir, no te preocupes, yo tengo el control, dice el Señor. Volverá a vivir, confía en mí que volverá a vivir. Y Jesús le dice a Marta, Marta, tranquila, yo te entiendo, porque vemos que en el Evangelio que Jesús, al verlas llorando, Él llora con ellas, se compadece con ellas, su corazón se entristece, pero dice, tranquila, tu hermano volverá a vivir. Y esa es la promesa para nosotros, que los que creemos en el Señor tendremos vida y vida eterna. Esa es la noticia del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo no está muerto, Él está vivo y vive ahora y para siempre. Y porque Él vive, nosotros también viviremos con Él, porque hemos creído en Él. Al morir, ahí empieza el proceso de la vida eterna. Hermanos y hermanos, al morir, ahí es cuando empezamos el proceso para la vida eterna. Al morir, ahí está la puerta para la vida eterna que el Evangelio nos promete. Todos dentro de nosotros no queremos morir, pero todos dentro de nosotros sabemos de que somos eternos. Todos, más allá de nosotros, hay un sentir en el ser humano que es eterno. Y esa es la eternidad que el Señor puso en nosotros. Y esa eternidad empieza después de la muerte. En otras palabras, la muerte es la puerta para la vida eterna. Por eso no debemos de tener miedo. Por eso la muerte no puede asustarnos. Porque hay vida más allá después de la muerte. Le dice, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Nosotros volveremos a vivir algún día. Va a haber un día que ahorita nosotros lo vemos lejano, pero va a haber un día donde todos los muertos resuciten,
donde todos nuestros seres queridos resuciten y vuelvan a la vida otra vez. El proceso para la eternidad es después de la muerte. Cuando mueres, pegas el paso a la eternidad. Y nos damos cuenta, cuando alguien muere, pega el paso a la eternidad y dice, ya estoy en la eternidad. Ahora es cuando empieza la verdadera vida. Dice el libro de Apocalipsis y Revelaciones, dice que en esa vida ya no habrá dolor. En la vida eterna se acabará el sufrimiento. En la vida eterna estaremos en la presencia del Señor. Ya no necesitaremos más. Se acabó la injusticia. Se acabó todo, porque ahora estamos en la presencia del Señor. Entonces Jesús te promete vivir después de la muerte. No le tengas miedo a la muerte. Que no te acobarde la muerte. Que no te asuste la muerte. Mucha gente vive muy preocupada porque tiene miedo a morir. Y sí tenemos miedo a morir, pero sabemos que hay vida después de la muerte. No tengas miedo, que no te asuste. Vive tu vida aquí y no te preocupes por lo que va a pasar allá. Porque al pasar allá caemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y Él va a tener control de nosotros. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo vive aquí conmigo y cuando vivo y cuando muero, caigo en las manos del Señor. Aún gano más, aún soy más afortunado cuando caigo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Por último, hay vida eterna para los que creen en Cristo. Hermanos, hay vida eterna para los que creen en Cristo. Hay vida eterna para los que creen en Cristo. Tenemos vida eterna cuando nosotros confiamos en el Señor. Yo le digo, nos conviene confiar en Cristo. Nos conviene aceptar su evangelio. Nos conviene ser del grupo de Cristo. Nos conviene seguir a Cristo. Porque los que siguen a Cristo, los que creen en Cristo, tienen vida eterna. Dice el evangelio de San Juan 11, 25 al 26, dice, Jesús les dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que todavía vive y cree en mí, no morirá jamás. Déjenme le leo otra vez. Jesús les dijo a estas mujeres preocupadas, a Marta y a María, le dijo, Marta y María, yo le digo a ustedes que están aquí, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Gloria a Dios, amén. Y todo aquel que todavía está vivo, nosotros, y cree en mí, no morirá jamás. Esa es promesa del Señor para nosotros. El que cree en mí, no morirá jamás. No morirá jamás. Porque ha creído en el Señor. Y esa es la promesa que nos da el Señor de que hay vida eterna para los que creen en Él. ¿Has creído en el Señor? Sigue creyendo. No, todavía no crees en el Señor. Empieza a creer porque nos conviene. En Dios está la vida. En Cristo está la vida. Dice que Él es la vida. Él es la resurrección. Y el que pone su confianza, el que pone su creo en el Señor, agarra esa vida eterna. Cuando yo deposito mi fe en el Señor y digo, Señor, yo creo en ti. Al hacer eso yo recibo esa vida eterna. Por eso el apóstol, por eso a Marta le dice al final, ella le dijo, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Al ver esto, al recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Marta dice, sí Señor, perdóname y discúlpame también, pero yo Señor, yo creo en ti. El requisito es creer en Jesucristo como nuestro Mesías. El requisito, el Señor nos las pone tan fácil, sin muchas trabas, sin un contrato con letras chiquitas que leer. Fácil. El que cree en mí, solo creer en Él. Y Marta le dice, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado por Dios a salvarnos. Tú eres el Hijo de Dios.
Tú tienes que creer de que Cristo es el que Dios Padre envió para salvarnos, para restaurarnos. A mí me encanta y quiero terminar con esto, lo que dice el apóstol, el apóstol Pablo a Timoteo 2:11 le dice: palabra fiel es esta, que si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Note qué preciosas palabras las que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, estás pasando tribulaciones. Timoteo, estás pasando pero déjame te digo esta palabra fiel, dice el apóstol Pablo. Palabra fiel es esta, que si morimos en Cristo, también viviremos en Él. Mi deseo es de que cuando tú estés en el lecho de tu muerte, o cuando estés en esa transición de la muerte a la vida eterna, tu fe y tu esperanza esté puesta en Cristo, y que puedas atesorar esta palabra que el apóstol San Pablo dice: esta es palabra fiel. Y cuando el apóstol Pablo dice esta es palabra fiel, esta es una palabra verdadera que necesitamos creer, que necesitamos confiar, que necesitamos abrazarla y atesorarla en nuestro corazón y creerla y poner toda nuestra confianza. Porque dice: palabra fiel es esta, que si morimos en Cristo, también viviremos con Él. Así como morimos creyendo en Cristo, vamos a vivir con Él. Así como Cristo venció la muerte y resucitó al tercer día, así nosotros vamos a resucitar y vamos a reinar con Él en su presencia. Y esa es la promesa para los creyentes, que los que morimos confiando en Cristo, también resucitaremos con Él. Y esa es la mejor noticia que usted puede llevarse hoy a casa, de que el que muere creyendo en Cristo, de que cuando esté en el lecho de la muerte, o si la muerte lo agarra por ahí desapercibido, usted su confianza la tiene en su Señor Jesucristo. Y como Él vivió, así también usted volverá a vivir. Y cuando menos se dé cuenta, va a estar en la presencia del Señor, con nuestro Señor Jesucristo, gozando de la verdadera vida, de la vida que no tiene dolor, que no tiene sufrimiento. Ahí es donde todo el ser humano debería de ir, a la mejor vida. Esta vida puede ser buena, pero hay una vida mucho mejor, que solo está en Cristo. Lea conmigo ahí que dice: palabra fiel es esta, que si morimos en Cristo, también viviremos con Él. La clave es creer en el Señor. Yo quiero que cierres ahí tus ojos donde estás. Tal vez te has preguntado: yo no sé si ya creo en el Señor lo suficiente. Yo no sé si ya he aceptado al Señor como el Mesías, lo he reconocido como el Cristo. Este es el día que hizo el Señor para empezar a creer verdaderamente en Él. Y yo quiero hacer una oración y quiero que usted la repita ahí en su corazón. No tiene que hacerla en voz alta, ahí en su corazón, y aceptar el Evangelio de Cristo. Querido Dios, hoy quiero empezar a creer en ti, porque quiero tener vida y vida eterna. Yo te reconozco como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Mesías, que vino al mundo para salvarme. Y hoy te recibo como mi Señor y el Salvador de mi vida. De hoy en adelante quiero vivir para ti. Quiero que tú seas mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero vivir mi vida en ti y quiero morir en ti, para cuando llegue aquel día de la resurrección, yo tenga vida junto contigo. Gracias, Señor. Ayúdame a seguir creyendo en ti, que mi fe no decaiga, que mi fe crezca cada día más. Gracias por este día de salvación. Gracias porque salvaste mi alma. De hoy en adelante soy un hijo y soy una hija tuya.